Claro, un poquito de psicógeno habrá, ¿no? Pero es neuroparo. Dolor psicógeno, ¿no? Generalmente pacientes con problemitas asociados al estrés, etc., ¿no? También el psicógeno se menciona como aquel dolor que se exacerba a un estímulo más grave. Por ejemplo, lo agarro, ¿no? Eso es lo que tocaba, ¿no? Eso se llama hiperalgesia. O en algunos casos alodine, ¿no? Es la exacerbación de un dolor, de un estímulo que normalmente no genera dolor, pero en el paciente sí requiere dolor. Y ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Que algunos de ustedes son más tolerantes, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Eso va a ser muy variable y eso es normal, por último, ¿no? Algunos estímulos fuertes se caen, se levantan y hasta sonríen, ¿no? Algunos se caen y se golpean en la misma intensidad, no se pueden parar después lloran, ¿no? Eso es su organismo, ¿no? Así como algunos son más llorones que otros, ¿no? Te has sacado 0 y llora, te has sacado 0, vaya, al siguiente semestre nos vemos, dicen, ¿no? Ya. Entonces, cada uno como percibe, ¿no? O sea, igual es el dolor, depende del umbral del dolor. Entonces, eso, claro que para pacientes más emocionales el dolor generalmente es más, son menos tolerantes al dolor. Terminología del dolor. Vamos a hablar de este famoso Alicia. Alicia es facilito, ¿no? Y traduce varios términos, o sea, varios puntos. Alicia Peca. Es un memo técnico que siempre lo pongo, la gente lo dice, y Peca, ¿no? Que nos orienta más o menos a poder hacer una buena anamnesis del dolor. Si ustedes se acuerdan de Alicia Peca, cuando ustedes pregunten y hagan las historias en un paciente con dolor, Alicia Peca, no le van a decir necesariamente en esta secuencia, pero no se cobran ningún paso. Le preguntarán, ¿cuándo le duele? ¿Qué es la antigüedad? ¿Está localizado tu dolor? ¿Está generalizado? Luego le preguntaré, ¿no? Mi radiación. ¿El dolor está en un punto o se va a otro sitio? El carácter y cómo le duele. Esa es la parte más importante, creo, de toda esta parte. El cómo. Intensidad. ¿Qué tanto le duele? ¿Alguna vez te has caído de rodilla? ¿Cuánto te ha dolido? ¿Harto? Entonces eso, harto, poco, poquito, más o menos hartito, tenemos que volverlo más objetivo. Es cierto que el dolor es un síntoma, y por ser un síntoma es subjetivo. Pero saquemos esta subjetividad algo de objetividad. ¿Qué tanto te duele? Hartito, mucho. Hay varias escalas que podemos usar acá, ¿no? Después, atenuación. Atenuación se refiere con qué empeora o con qué mejora. Ejemplo. Pero se refiere a eso, ¿no? ¿Te duele el pecho? Sí, eso es un anginoso. Corro y me duele más. Te duele más cuando haces actividad física. Eso es un agravante a ese dolor anginoso, ¿no es cierto? Y sin ir lejos, la plegaria mahometana, me pongo en esta posición y me cambio el dolor. Aunque el ejemplo típico de los hijos es, ¿no? ¿Cómo? Me duele. ¿Qué cosa es? Úlcera. ¿Cómo? ¿Me calma? ¿Úlcera? La úlcera. Si comes la comida, la toponía, la ¿De la gastritis y de? La úlcera se apacigua con la comida. Y por eso cuando la persona, el paciente come, lo que pasa con la comida
úlcera y hace que todo el ácido clorhídrico que está dañando las paredes de la úlcera haga que baje el dolor. O sea, la comida No lo irrita. limonea la úlcera y baja el dolor. En Acontecemos. cambio, una gastritis, También, la misma doctor, comida es la que produce el dolor. También en el caso de que va a ser una úlcera gástrica, doctor, se menciona que la noche va a ser muchísimo más intensa, esto último por lo que es el ritmo circadiano, lo que es el ácido clorhídrico. Es por eso que el paciente llega a pararse en las noches y puede ingerir algo para atenuar el dolor. A diferencia de la gastritis, que los alimentos lo elevan más o incluso lo hacen más intenso. Muy bien. El agua también puede ser un atenuante en caso de gastritis, porque justamente es el ¿Estás con ácido gastritis? agua. Bueno, atenuación. Periodicidad. ¿Cómo es que estaba viendo? Evolución, concomitancia. ¿A qué se refiere la concomitancia? Ejemplo. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca lo que caracteriza... La insuficiencia cardíaca le duele a vuestra comida. ¿Te duele la insuficiencia cardíaca? No, Entonces, iba a decir que... estamos hablando de dolor, ¿no es cierto? el dolor puede ser ya por sí, A ver. la disnea. ¿Cuál es tu apellido? Mora. Mora, a ver. Una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, va a acompañar la disnea, que es lo principal, que es el principal acompañante, por así decirlo, concomitante de la insuficiencia cardíaca. Otros son los edemas pulmonares que podrían haber. Bueno, pero en sí, el principal... Pero en sí, ojo, estamos hablando de dolor, ¿ah? No sé dónde está entrando el dolor ahí. En el caso de una insuficiencia cardíaca, tendría que ser un dolor, por así decirlo, dependiendo. Por ejemplo, nos pongamos mejor en el ejemplo de un infarto miocardio. Ya, mejor, ¿no? En ese caso, por ejemplo, a ver, se va a agravar, por ejemplo, obviamente, por un esfuerzo físico, por ejemplo, porque y va a ser, obviamente, opresivo o... Pero estamos hablando de concomitancia. A sí, ver. Por ejemplo, en el caso del infarto, el dolor viene acompañado con sudoración. Los pacientes a veces vienen con náuseas. Sudoración, náuseas, un poco de disnea, desvanecimiento. Esos son sus concomitantes. Ese dolor, infarto, agudo del miocardio. ¿Y la analgesia qué cosa toma, no es cierto? ¿Qué medicinas? Después, decimos por ahí. El apellido de Aparicio, ¿no? Sí. ¿Quién más participó? A ver, vámonos entonces con este grupo. Stephanie. De joven, ¿no? No, aquí por abajo. A ver, Samayoa. Samayoa. Cuando yo hablo de dolor, de acuerdo a su edad, vamos a clasificarlos en 10 grandes grupos. ¿Cuáles son? Dolor pulmonar. ¿Cómo clasifico la antigüedad del dolor? A ver, ¿viste, no? A ver, ¿cómo se divide? A ver. Dolor agudo menos de 7 días. El crónico más de 7 días. El paroxístico. O intermitente. Nos vamos a dejar. ¿Samayoa qué pasó? Pupilo.
Entonces, tenemos el agudo, el crónico y el paroxístico. A ver, Villegas, de acuerdo al carácter del dolor, es como duele, ¿no? ¿Qué semiología o qué tipo de carácter del dolor afecta? Translucente, ¿cómo es el translucente? Ese es la característica. ¿Otro? Exquisitividad, dolor exquisito. ¿Otro? Este es una forma. Urente. ¿Dónde? Urente sería el herpes zóster, constrictivo en un infarto agudo del miocardio, fulgurante en una polineuritis, taladrante en una odontalgia, pulsátil en un absceso o en alguna inflamación. También podríamos tener un sordo, un dolor sordo en donde hay menos intensidad y no hay molestias, como en un cáncer. Pues antigüedad facilito, ¿no? Dolor agudo, paroxístico y crónico. Sí vamos a tener un poco de discusión con muchos autores. Algunos agudos consideran una semana, otros 3 días, otros 3 semanas. Creo que el corte más común es una semana. Decir que es agudo y crónico. Y los paroxísticos, ¿no es cierto? Reciban migrañas, ¿no? La migraña creo que es el mejor ejemplo del dolor paroxístico, ¿no? Antes de su examen, con sus migrañas, o mejor dicho, después de sus exámenes, ¿no? Localización. ¿El dolor está localizado o es generalizado? Dolor localizado. A ver, voy a poner un ejemplo. Una cefalea localizado, ¿no? Y un generalizado, una fibromialgia reumática. En la fibromialgia reumática, creo que es lo que veo bastante. Les duele el hombro, les duele el cuello, les duele la espalda, les duele la cintura, les duele la... ¿Qué no les duele a esos pacientes, no? Es generalizado, ¿no? Es creo que un ejemplo bastante común con la artritis reumatoidea, ¿no? Donde hay compromiso poliarticular, donde el paciente le duele sus manitos, su codo, su hombro, su rodilla, ¿no? Porque es un dolor que se está generalizando. Creo que son los ejemplos más comunes. En cambio, localizado, te golpeas la rodilla, ¿dónde te duele la rodilla, no? Se localizó la rodilla. A eso se refiere la localización. Ahora, irradiación o propagación. Este concepto sí quiero que lo tengan claro. Cuando hablamos de irradiación significa que el dolor empieza en una zona y se va a otra zona. A eso se refiere la irradiación. Eso como concepto, como título. Ese es el título de esta irradiación. El dolor empieza en un sitio y se va a otro sitio. Eso es irradiación. Ese es otro ejemplo de dolor irradiado. Pero aquí yo quiero llegar con la irradiación. Que ahí vamos a tener 2 subgrupos grandes. El irradiado propiamente dicho y el referido. El irradiado propiamente dicho y el referido. Cuando ustedes hagan medicina interna el próximo semestre, no, 2 semestres, o en 3 tal vez, se van a quejar de un paciente con dolor precordial y van a encontrar en sus libros irradiado a hombro izquierdo. ¿Está bien utilizado ese término? No, porque cuando es irradiado se dañan las raíces nerviosas. Así es. Cuando es irradiado es compromiso de las raíces nerviosas. ¿Qué nerviosito conecta el corazón al brazo? No me das interpostar, no llega tanto. Entonces, no es un dolor irradiado propiamente dicho, es un dolor referido al hombro izquierdo. Porque componentes metaméricamente o biológicamente similares están generando hombro y
dejo entender, ¿no es cierto? Pero sus libros van a decir, en cardiología, dolor precordial irradiado a hombro izquierdo. Claro, porque es el título, pero si yo el título desgloso en los dos subgrupos, voy a encontrar el irradiado propiamente dicho y el irreferido. El dolor precordial es referido a hombro izquierdo. Es diferente, ¿eh? Un paciente con dolor a nivel de la cintura, que le duele el dedo gordo del pie, ¿es un dolor? Irradiado, porque tiene el nervio ciático como componente. ¿Me dejo entender, verdad? Ahora, a vuestra compañera le duele el hombro derecho, que está con una colecistitis aguda. ¿Es el referido propiamente dicho o es el irradiado? Propagado por el nervio frénico. ¿Por qué es referido? El nervio frénico es una red. Entonces es irradiado. Sí. Es un dolor irradiado. Hay un nervio que se llama el frénico que genera el dolor en el hombro derecho. No hay una metáfora, no es referido. En la pancreatitis que decía vuestro compañero, ¿es referido o es irradiado? ¿El nervio está por ahí? Referido. Ahora, el irradiado también recibe otro nombre. Es irradiado o propagado. Propagado generalmente para vísceras, e irradiado para estructuras anatómicas, musculares, etc. ¿Me dejo entender? Entonces, referido es dos grupos. Referido propiamente, perdón, irradiado es dos grupos. Irradiado propiamente dicho, que también se llama propagado, y el otro es el referido, ¿no es cierto? Tiene componentes metaméricos o biológicamente similares, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Claro, pero en el libro de cardiología dice el dolor precordial que se irradia a hombro izquierdo. Claro, está tomando el título, indicándote que en un lugar se va al otro. Pero insisto, si yo quiero ser más específico, debería decir dolor referido. ¿Se entiende, verdad? Carácter. Miren los tipos de dolor que es lancinante, durante, crónico, restrictivo, asfixiante, solo, extensivo, durante, desgarrante. Y esto es muy importante en psicología. Yo recuerdo mucho, les pongo el ejemplo, cuento la historia, de un paciente en la cama 406. Estaba en una posición donde las rodillas con el muslo lo llevaba hacia el pecho, donde refería un dolor retroesternal aproximadamente al nivel de la apéndice simbolis. Eso era el dolor que explicaba. ¿Qué creen que han hecho? No encuentran nada y lo regresan. Encima todavía cuando le hacen la endoscopia casi se les complica. Se puso disneico, se puso un oceanóptico, se pusieron oxígeno y no encontraron nada. ¿Qué creen que era? No, se confundieron tanto. Es una endoscopia, tampoco son tan mal, ¿no? Volvieron, ¿Dolor psicogénico? nunca preguntaron cómo era el dolor. El dolor era constrictivo. ¿Cómo era? Era una pericarditis. Era una pericarditis. Y era una pericarditis tuberculosa. Eso fue el diagnóstico. Pues le metieron hasta tubo, ¿no? Imagínense un tubo, hay un paciente que está con compromiso cardíaco. Y simplemente por no preguntar cómo te duele. Si me he dicho, ¿cómo te duele? Durante, quemante, etc. Ya, tampoco. Esas cosas pasan. ¿Y simplemente por qué? Porque no preguntaron cómo le duele. Eso nos pasa con mucho. Ahora Chile, Roger, ¿con quién bajamos? Con un maestro en grupo. ¿Qué más? Perdón. Anaí, ¿no? Con Anaí bajamos al segundo piso, ¿no? La paciente. Es cosa de descuento del hospital. Hemorragia
disfuncional, ¿no? Llega la paciente con sangrado, evalúan, sangrado, no sé qué más han hecho. Pues haya hemorragia uterina disfuncional. A ginecología, ¿no? La cama 260, entonces, ¿en qué cama estaba? Algo así, ¿no? Vamos a verla, la viejita. Imagínense, ¿no? Hemorragia uterina disfuncional. Paciente ni siquiera tenía útero. Ni siquiera útero tenía, ¿no? ¿Qué tenía? Una hemorragia digestiva negra. Sangró mucho, imagino. Imagino si habrá pues, comprometido la zona genital, no sé. Hemorragia genital y sin útero casi. Simplemente por no preguntar, ¿no? Le estábamos dando el pase para que vaya a medicina. Le van a pasar sangre y toda la historia, ¿no? Pero imagínense, esas cosas pasan porque no preguntamos. No preguntamos. Y si no preguntamos, nos perdemos. Y simplemente con cosas a veces tan pues así. Por último, pues un tracto rectal, decían hace rato, ¿no? Si hubieran evitado todo el lío de que me tengan que llamar para trasladar al paciente y nunca hubiera ido por ginecología, ¿no? O sea, se dan cuenta de esas cositas tan pequeñitas que parecen hasta graciosas, pero que pueden cambiar el rumbo de toda una historia. Y eso pasa con frecuencia, por eso les pongo la anécdota del dolor, ¿no? Era un dolor conflictivo, ¿no? Muy conflictivo. Endoscopía casi les descompensa, nada que pues, con el estómago no hace nada. Y era una pericarditis en el otro ejemplo. En este caso es una hemorragia intestinal, ¿no? Digestiva. Pero ya, pues imagínense en ginecología, una viejita, simplemente por no preguntar. De ahí que la historia es muy, muy importante. La anamnesis es muy, muy importante. Como en la anterior clase, o en la primera creo, el 70% del diagnóstico es una buena y el 85% con un buen examen físico. Solo 15% dejo para confirmar el diagnóstico. Pero no sabemos preguntar, pues no preguntamos. O a veces lo veremos tan viejita y estamos contra el tiempo y ya que suba, ¿no? Y simplemente en esta fase de dolor y se pregunta cómo duele. ¿Cómo duele? Es muy importante. Nos va a orientar a diferentes diagnósticos. A veces yo tengo pacientes con herpes zóster. No hay la lesión todavía. ¿Cómo te duele? Me dices, ¿no? ¿Te quema? ¿Te arde? Porque ya me ha pasado varias veces. El examen no hay nada. Pacientes en columna, ¿no? Y luego, a los 2 días, pues tú le preguntas cómo te está doliendo, dice que mazón arroz, y te estás orientando, ¿no? Pero estas lesiones recién van a brotar. O lo que pasa con frecuencia, ¿no? Desaparecen lesiones de herpes zóster en miembro inferior hacia el trayecto asiático y no les creen, ¿no? La historia hace poco de una paciente que es enfermera y es su mamá, la paciente. A sus hermanos dicen, no, es herpes. Hasta creo que ella se dio cuenta, no sabe, yo tengo hierbas y luego viene a mí con una secuela, ¿no? De neuropatía postherpética, que es complicado de recuperar. Entonces, si preguntamos bien, nos orientamos bien. Recuerden bien, buena anamnesis. Es lo que menos hacemos, pero. Intensidad. ¿Cómo nos duele, no? O sea, ¿qué tan fuerte nos duele? Yo sé que el dolor es subjetivo, ¿no? Es subjetivo. Pero realmente tenemos que preguntar o hacernos una idea de qué vamos a hacer para poder identificar qué tanto le duele al paciente. En los niños yo sé que es más complicado. En pacientes que no colaboran también es complicado. Pero creo que la escala analógica o la escala de Evans, que es de 1 a 10, nos ayuda mucho, ¿no? Ok, también voy a hacer antes del examen, después del examen. Bueno, atenuación o agravación, ¿no? Como comentábamos, ¿qué empeora o qué mejora? Periodicidad, después evolución, concomitancia, que ya lo hemos tomado, y analgesia, ¿no? Ahora, para correr un poquito, vamos a tocar lo que es fiebre. ¿Fiebre es un signo o un síntoma? Sí. ¿Por qué es un signo? Observar de manera objetiva. No, alguien que no participa, ¿verdad? De manera objetiva, porque vamos a hacer uso de termómetros también. En la policía, tanto local, axilar. Hay otras que son más invasivas como la rectal.
es el incremento de la temperatura por encima de 38 grados centígrados. ¿Cómo yo voy a saber que tiene 38 grados centígrados? 38, ¿no? Mejor. Entonces, tengo que ser objetivo. Entonces, voy a coger un termómetro. Ojo, si el paciente se toma la temperatura como la historia que han hecho los compañeros, él les dice que tiene 38.1 grados centígrados. ¿Es que no? El paciente sí se ha tomado, ¿no? Y no es que van a esperar que el médico no sea el que tome, ¿no? Imagínense, paciente refiere vómitos sanguinolentos, hematemesis, ¿verdad? Y solo el paciente lo ha visto. ¿Es un síntoma o un síntoma? Síntoma, ¿no? No van a esperar que usted esté viendo el vómito para que sea síntoma, ¿no? Todo lo que sea objetivizado, no solo por el médico, por el paciente o por cualquier persona. En este caso de la fiebre, si el paciente se ha tomado la temperatura y ha evidenciado los 38.1 grados centígrados, es fiebre. Es muy diferente a que te diga, ¿no? Doctor, tenía fiebre toda la noche, ¿y cuánto? No sé. Entonces ahí se vuelve en sensación de alza térmica. ¿Ven? Síntoma. Porque no lo estoy comprobando. ¿Se entiende, verdad? Termogénesis, metabolismo basal, o sea, ¿quién le genera temperatura? Metabolismo basal, acción dinámica específica y combustión visceral. ¿Cómo yo pierdo temperatura? Irradiación de calor, evaporación y termoconducción. A ver, ¿cómo es irradiación de calor? Se te vas a sacar la ropa. Tú debes estar fría. Con casaca, pues, ¿no? Está pensando. Con casaca. Ya debe estar con un poco de calor, está con un bolito ligero, ¿no? ¿A qué quiero llegar yo? Si yo tengo mucho calor, me descubro, ¿no? Me descubro. Esa es una forma de perder calor. Evaporación. La mayoría de los pacientes con fiebre sudan. Porque el sudor va a hacer perder temperatura. También por eso se orina. ¿Qué pasa cuando corres mucho? ¿Qué más? ¿Cómo vas a respirar? Agitado, ¿no? Como un perrito. ¿Cómo pierden calor los perritos? Respirando por el hocico con la lengua afuera. ¿Tú vas a hacer eso? Sin la lengua nada más. Tú vas a respirar. ¿Eso hacemos o no? ¿Corremos? ¿O no hacemos eso? Es una manera de perder temperatura. Obviamente hay que tomar más aire porque nos hemos cansado, ¿no? El perrito no puede, es la única forma de perder. La única diferencia es que él saca la lengua, ¿no? Tú no vas a sacar la lengua. Vamos a respirar para perder temperatura. O termoconducción. ¿A qué se refiere? Como que te esté más frío para poder transmitir el calor. Por ejemplo, en caso de fiebre, cuando estamos con fiebre, ¿qué hacemos? Aparte que nos sacamos la ropa, ¿qué hacemos? Nos metían a las cuberas de hielo, ¿no? ¿Han visto las películas antiguas, no? O sea, que los metían en esas cuberas de hielo. Sí. Es una forma pues, de bajar temperatura. Después en algunos hospitales a los niños los meten en los baños, ¿no? Los baños, ¿no? Es una forma de perder temperatura por fiebre, hielito, ¿no? Te pones hielito, ¿no? Aunque ya no es tan así, ¿no? Como antes. Fiebre, paracetamol, ¿no? O metamizol, ¿no? Retinal, ¿no? Metamizol. Eso pasa, ¿no? Pero básicamente, ¿qué hacemos? Ahora que ustedes van a ir, cuando les toque el serums afuera, van a tener que usar medios físicos para perder. Entonces, irradiación está haciendo ahora sol, ¿no es cierto? Posiblemente vayan a descubrir un poco las casacas, ¿no? O se abrigan para no perder temperatura por irradiación. La evaporación, la sudoración, la respiración, la orina y la termoconducción, algo más frío. Lo mismo pasa, ¿no? Están de frío, cogen una taza caliente, por último, de café y se calienta, ¿no? O viceversa puede ser, ¿no? Están con mucho calor, cogen un hielo, cogen algo frío, ¿no? Entonces, la curva febril va a tener tres fases: inicial, fastigio y efervescencia. ¿Cómo empieza la fiebre? ¿Cuál es su pico? ¿Cómo va? Tipos de fiebre. Va a depender mucho del libro que escojan para
temperatura 37.5 sería a 37.9, ¿no? No 38. Fiebre es 38 a 39.4. Hipertermia 39.4, o perdón, 5 a 40.4. Hiperpirencia mayor a 40.5. Algunos libros hablan de fiebre leve, moderada y severa, ¿no? Esta es una clasificación que sí es importante conocerla. ¿Por qué me interesa mucho la hiperpirexia? Porque ya es Claro, niños, pero a ti no te va a provocar convulsiones. A ver, a Sofía, ¿tú crees que llegue a 40.6 y convulsione? O sea, le va a dar desnaturalización de proteínas, sobre todo a nivel del cerebro. Se mueren sus neuronas. Sí, se mueren sus neuronas. Por eso que es importante acudir a una hiperpirexia. Porque nos hace daño, nos mata neuronas. Por eso. O sea, todos están bien. Pero la hiperpirexia hay que tener cuidado. Hay una desnaturalización de proteínas, sobre todo a nivel neuronal, ¿no? Por eso, ¡pum! Tenemos que bajar. ¿De este lado? Tiene un punto porque están desnaturalizados sus proteínas. Acá tenemos las curvas febriles. Continuo, ondulante, remitente, écticas, intermitente, dormitorio, todos los tipos de fiebre, ¿no? Es cierto, antes esto sí lo tomábamos muy en cuenta. Es más, en la cama del paciente dibujaba curvas. Actualmente no, ¿no? No esperamos que el paciente con fiebre. Si fiebre ya pone el camisón, ¿no? Que es lo que más usamos. No permitimos que haga. Entonces, como que estas curvas febriles cada vez se han perdido un poco. Claro, esto sí me va a servir en una fiebre de origen desconocido, en algo. Claro. Sí, suele ser usual. Es común, pero así como curvitas, no vemos, ¿no? Ya no vemos, porque ya están empezando, ¡pum! Metamizol, paracetamol. No esperamos que los pacientes estén con fiebre, ya los estamos tratando, ¿no? Claro que nos enmascara, nos engaña, pero es peor que el paciente esté pues, sufriendo con fiebre cuando lo puedo guiar, ¿no? Y no voy a decir, no, mis alumnos tienen que ver esta curva febril, es tema de metamizol, ¿no? Entonces tenemos los diferentes tipos de fiebre. La continua. La fiebre continua es una temperatura en fiebre que siempre está en fiebre. Eso es lo común. Las oscilaciones no suben, algunos tipos dicen 1 grado, algunos 0,5, pero siempre el paciente está en fiebre. Eso es lo característico. O sea, no va a estar entre 38,5 y 37,5. Siempre va a estar por encima de 38. Siempre va a estar en fiebre. Eso es común en una fiebre continua. Brucela, itus, tifus, neumonía por neumococo. La fiebre remitente. Similar, pero con más espacio. 1.5. ¿No? Pero fisiológicamente la temperatura es bajita a las 12 de la noche. 3 de la noche, frío. 6 sigue frío. 8 sube. 10 sube. 12 sube. A esta hora se supone que nuestra temperatura es mayor, ¿no? Entre las 5 es donde tenemos mayor temperatura fisiológica. Entonces una remitente se caracteriza por qué? 1.5, pero va a dominar la temperatura en la mañana y no en la tarde. Como les digo, si en la tarde es más alta que en la mañana, se supone que las 12 deberían elevarse, pero se invierte un poquito, ¿no? A eso se refiere la remitente. La intermitente. La intermitente tiene varios subgrupos, ¿sabes? La intermitente tiene varios subgrupos. ¿Por qué una ondulante es una intermitente? Claro. Una éctica o séptica es una intermitente. Sí. ¿A qué se refiere una intermitente? La intermitente se refiere a periodos de fiebre y epilepsia. Fiebre y epilepsia. Ahora, si estos varían
cada 3 días, se llama terciana como en la malaria. Cuartana también en la malaria, y quintada en la malaria, depende del tipo de malaria o del falciparum que está produciendo la malaria. Pero se tendría que entender, ¿no? Fiebre, no fiebre. Fiebre, no fiebre. Una recurrente es parte de una intermitente. Sí, claro. Es parte de una intermitente. Ahora acá tenemos la ondulante. De alguna manera un ondulante también es intermitente, porque hay periodos de fiebre. La única diferencia es que en una fiebre ondulante va a ser progresivo, poco a poco llega al fastigio y luego cae. Luego otra vez sube y luego otra vez cae. Típico en los linfomas y la leucemia. También tipo de pero continúa este tipo de ¿Esa fiebre también se le puede decir la dromedaria? No, la dromedaria tiene otra característica. La dromedaria tiene otra característica, pero es medio ondulante también, ¿no? Tiene un pico que llega a ser fiebre, cae, y después el otro pico sube más. Y son las fases de la poliomielitis. Son sus fases. Divertido. Ética. ¿Qué es la disternia? No, este es fiebre. Es fiebre sin síndrome de fiebre. ¿Qué es un signo? La fiebre es un signo, ¿no? Y un síndrome. Entonces, un síndrome febril, ¿qué es? Conjunto de signos y síntomas que acompañan a la fiebre. El síndrome febril es el conjunto de signos y síntomas que acompañan a la fiebre. Por eso se llama síndrome febril. Fiebre solo la temperatura. Síndrome febril, todo lo que involucra, además de la fiebre, otros síntomas que pueden ocasionar malestar general, dolor, sudoración, como sensación de ansiedad. A ti sí te ha dado hipervivencia. Claro, puede ser taquicardia, puede ser taquipnea, se puede hacer todo eso, ¿no? En la disternia solo hay incremento de temperatura sin síndrome de fiebre. Generalmente son pacientes que tienen algún problema neurológico, hasta psicógeno, hasta psiquiátrico. Curiosamente estos responden bien a opioides, ¿no? O sea, cannabis. Bueno, luego vamos a tener las fiebres de origen desconocido, que se conocen principalmente por temperatura mayor a 38.3 en varias ocasiones, más de 3 semanas de duración, y no diagnosticada. Van a ser una semana en el hospital, ahora son 3 días, o 3 consultas, ¿no? Se supone que yo le investigo la fiebre y no le estoy encontrando, el paciente está con 3 semanas de fiebre y está con temperatura mayor a 38.3 y le pido exámenes y no lo encuentro. Y eso se conoce como fiebre de origen. Las más comunes son las infecciosas. Las epicémicas, y dentro de las infecciosas, la tuberculosis sigue siendo la causa más común. Después tienes las no infecciosas, como los cánceres tipo linfoma. Después tenemos cualquier tipo de neoplasia, las inmunológicas, lupus, endócrinas, pero el VIH es infecciosa. El VIH es infecciosa. Pues el VIH es un virus, ¿no? Es una infección. ¿O qué es el virus del VIH? ¿Qué es el virus del VIH? El virus, ¿no?